Bien, empezamos entonces la entrevista con Enrique Ojam. La primera pregunta es, ¿qué importancia tiene el lenguaje en psicología? Bueno, tiene muchos puntos de contacto. Casi diría que es fundamental porque la psicología trabaja principalmente con el lenguaje. Tanto las ramas de la psicología más cognitiva, más conductual, que van a utilizar la entrevista, y en la entrevista se utiliza el lenguaje como modo para acceder a la información que necesitan, así que desde el punto de vista más conductual y de trabajo más sobre la práctica de una persona, su punto de acceso siempre es el lenguaje, y desde el psicoanálisis ni hablar, que va a partir del acceso al inconsciente, lo va a utilizar como herramienta al acto fallido, que es propio del lenguaje. Así que el lenguaje tiene muchos puntos de contacto y es fundamental una buena base de conocimientos en todo lo que tiene que ver el lenguaje para poder entender los desarrollos conceptuales posteriores de la psicología y del psicoanálisis, depende de la corriente. Segunda pregunta, ¿qué impacto tuvo Saussure en el desarrollo del psicoanálisis? La importancia es absoluta porque hay un autor que se llama Lacan, que es uno de los exponentes más conocidos del psicoanálisis, que toma el signo saussuriano y lo da vuelta por el significante por sobre el significado, y lo que va a desarrollar Lacan es el acceso al inconsciente a partir de los múltiples significados que pueda tener un significante. Va a decir que en esta múltiple o polisignificación que hay en un significante, va a haber acceso, o el inconsciente va a salir a la conciencia, por decirlo de algún modo, por esta vía. A partir de ahí es que se trabaja muchísimo la noción de Saussure para poder entender los desarrollos posteriores de Lacan. Bien. ¿Cómo caracterizarías desde el psicoanálisis las relaciones entre lengua y subjetividad? Bien, hay un modo de pensar la subjetividad en el psicoanálisis muy clásica, que tiende a pensarla de un modo familiarista, y ese modo familiarista tiene que ver con la constitución del complejo de Edipo y su proceso de disolución. Todo este componente familiarista o este pensamiento o este desarrollo conceptual freudiano de pensar un aparato psíquico que se va a estructurar a partir del paso por estas primeras relaciones parentales, llevó a pensar que el sujeto se constituía a partir de estas relaciones parentales. Muchos venimos pensando ya de un tiempo hasta acá que en realidad la subjetividad no solamente es familiarista, si bien no se puede negar la cuestión identificatoria que hay en esa primera infancia para con los padres y todo lo que los padres portan, también hay una dimensión social y una dimensión histórica en la subjetividad. Claramente nosotros no pensamos igual que nuestros abuelos y nuestros hijos no piensan igual que nosotros. Y eso estaría dando cuenta de ahí un proceso histórico que va explicando por qué hay modos distintos de conceptualizar la realidad, de pensar la realidad que nos rodea, que nos circunda, y no únicamente como una reacción a los padres pensar las transformaciones sociales. Claramente el mundo se ha transformado y acá hay una dimensión social y hay una dimensión histórica que se ponen en juego. En este modo de pensar la subjetividad, a mí me gusta pensarla a partir de una noción de Castoriadis. Es una noción que se llama imaginario social, es una noción que permite ver cómo se van construyendo algunos sentidos que van explicando las cosas que hacemos, por qué hacemos determinadas cosas. Incluso explica aquellas cuestiones que uno las tiene como más naturalizadas, que uno no se las pregunta. Por ejemplo, uno todas las mañanas cuando se viste no se pregunta si se va a vestir. Esa alta cuestión de la cultura que nos preexiste
y que nos da, digamos, un bagaje de sentidos que nos van digamos, justificando y nos van llevando a hacer determinadas cosas y no otras. El modo de acceso a estas significaciones imaginarias sociales tiene que ver principalmente a través del discurso, con lo cual pensar subjetividad y lenguaje fundamentalmente lo tenemos que pensar porque hay un sentido que viene dado desde el lenguaje, desde el discurso, que es aquel que justifica nuestras prácticas y otorga algunos significados a aquello que nosotros hacemos. El modo de indagarlo es a través del lenguaje, porque las imágenes sociales se rastrean en los discursos y también entendiendo discursos en un sentido amplio, no únicamente en el discurso escrito o en el discurso oral, también uno distingue en lo que uno dice en su modo de vestirse, lo que uno dice en su modo de tomar un taxi. Uno está diciendo todo el tiempo y ahí el lenguaje fundamentalmente es una herramienta para poder dar cuenta de la subjetividad, pero fundamentalmente es la herramienta de transmisión de estas subjetividades o estos imaginarios que hacen que en general pensemos como sociedad de un modo determinado y no de otro. ¿Cómo ves la comunicación escrita en tus alumnos y en el ámbito profesional? Bien, vamos a separar. Por un lado, yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, soy profesor en otra universidad también, y en ese punto, yo lo primero que les digo a los alumnos es que un parcial bien escrito siempre va a tener uno o dos puntitos más porque yo entiendo lo que me están queriendo decir. Con lo cual es fundamental en principio para poder desarrollar la carrera. Pensar en una buena escritura es una buena comunicación de aquello que yo estoy pensando. Por otro lado, una buena escritura implica también procesos de lectura que estén y que estén con asiduidad en esos alumnos, lo cual les va a permitir entender conceptos con mayor facilidad. Una de las dificultades es que cuando se encuentran con algunos textos escritos con cierta complejidad o con un lenguaje por ahí un poco más académico, les cuesta bastante el acceso a esos textos. Justo en la clase de hoy hubo un ejemplo. Habíamos visto un texto claramente académico que explicaba o hace todo un rastreo histórico acerca de la noción de grupos, que era lo que estaba dando clases en el día de hoy, y hoy se encontraban con un texto que narraba una experiencia, y en la cual narraba la experiencia traía una serie de conceptos que son más complejos que los que traía este otro autor. Sin embargo, la primera autora, que era más académica, que utilizaba un lenguaje mucho más académico, los chicos lo mostraban como de mayor dificultad, siendo que conceptualmente no era de mayor dificultad. Los conceptos que traía la narración de la experiencia eran muchísimo más novedosos para estos alumnos que los conceptos que habían visto en un código más académico. Con lo cual ahí el desarrollo de la escritura y criterio también de la lectura creo que da otras herramientas para encarar materias posteriores en la universidad. Por otro lado, también en mi práctica profesional encuentro que es fundamental poder hacer desde lo más simple. Nosotros hacemos constantemente informes. En mi práctica profesional con niños y adolescentes es sumamente habitual que me pida un informe en una escuela, por ejemplo. Y en esa escuela uno tiene que poder transmitirles aquello que uno quiere, y para eso necesita utilizar el lenguaje y poder armar un informe de modo correcto. Para eso hay que practicar mucha escritura, y suele ser habitual encontrarse uno con informes que en realidad no logran transmitir claramente las ideas. Por otro lado, yo no sé si es generacionalmente, pero veo la falta de ortografía o las equiparo
o me generan sospechas sobre una práctica profesional el ver falta de ortografía en un informe. Con lo cual también para mí la ortografía es algo importante en el desarrollo de un informe. Constantemente cuando uno está trabajando se maneja de modo escrito para comunicarse con otros profesionales, la práctica aislada creo que a esta altura de ninguna profesión existe, y constantemente estamos interactuando con otros profesionales y el modo de interacción siempre es de un modo escrito. Con lo cual, digamos, todo lo que hace a la escritura es fundamental y, digamos, y en este sentido creo que poder ejercitar, practicar y aprender y desarrollar una práctica de escritura lo considero sumamente importante.